Eugenia. Ahí. Bueno, la clase de hoy va a tratar sobre el periodo de 1973, un periodo muy, muy controvertido y digamos que actúa como bisagra para los hechos políticos, históricos y sociales que se van a desarrollar en el país. Perón estaba proscripto, ¿sí? La consigna política era luche y vuelve. Pero ¿qué pasaba? Era imposible, por la proscripción que tenía el peronismo, que Perón pudiera presentarse a unas elecciones y ganar. Era el desafío que había tirado Lanusse. Pero era imposible de realizar prácticamente porque, ya les digo, el Perón estaba proscripto. Es así que Perón designa a Cámpora para que pelee las elecciones. La designación de Cámpora es sorpresiva para todo el espectro político, para los sindicalistas, para la derecha que apoyaba a Perón, inclusive para sectores de la izquierda. ¿Cámpora qué era? No lo podían Disculpa. creer. ¿Cómo? Cámpora, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Ministro? No, era ¿Era secretario del militar? Partido Justicialista. ¿Era No era miembro del ministro, partido no era nada nada más? en ese momento. No era ¿Sí? nada. No. Sí manejaba el Partido Justicialista, el secretario general. Okay. Pero los sindicalistas esperaban que fuera otra persona, y no Cámpora, sino alguien más combativo, si querés, o extraído. Lo que pasa es que hay que entender esto. El peronismo no es como un partido tradicional, como puede ser el Partido Radical, como en su momento fue el Partido Intransigente. No, el peronismo no se define como partido, sino como movimiento. Y esto hay que entenderlo, porque un partido político tiene una ideología afín a todos sus miembros. Con el peronismo, no. Por eso se dice que no es un partido, sino un movimiento, porque abarca sectores de la izquierda más radicalizada hasta la derecha más retrógrada. Todo eso se junta en el peronismo. Por consiguiente, no puede haber paz ni concordia en donde habitan, digamos, modelos de país y formas de pensamiento tan diferentes. Armonizar todo eso solo lo podía hacer Perón. Otra persona era imposible. Y esa diversidad después fue la Perón que tenía chocó ese... adentro ¿Cómo? del peronismo. Esa diversidad, desde sectores de la izquierda, sectores de la derecha que confluían adentro del peronismo, fue las que chocaron, Sí. las que Y hicieron eso es lo que vamos a ver, cortocircuito. justamente. Por eso les digo que del año 73 al 74 y al 75, hasta que caemos en la dictadura del 76, fueron 3 años muy controvertidos, llenos de luchas, de intereses contrapuestos, de derramamientos de sangre, en fin, lo vamos a ver por partes. La política de Estado que operó de 1973 a 1975, es decir, durante el tercer gobierno peronista, fue del nacionalismo popular. ¿Sí? Como ministro de Educación estaba Tayana. Esto es importante, ya van a ver por qué. Dentro del sistema educativo luchaban entre sí muchas facciones. Ya les digo, que iban desde la izquierda hasta la derecha más recalcitrante. Ahora bien, durante el gobierno de Cámpora, ¿sí? Y durante el gobierno de Perón, la facción que se impuso fue la izquierda peronista, ¿sí? Más que nada con Cámpora, la patria socialista, habrán escuchado alguna vez. Bueno, eso fue de Cámpora. La influencia de la izquierda peronista
se apoyó en la pedagogía nacionalista, popular y liberadora. ¿Qué era esto? Pedagogía nacional, popular y liberadora. Bueno, tenía algo de la pedagogía peronista de 1945 a 1955, tenía elementos de esa pedagogía, tenía elementos del liberalismo laico y tenía elementos de la pedagogía de la liberación. Freire, acuérdense, ¿sí? Gran pedagogo de los 60. Sus ideas, sus libros trascendían en el 70 y tenían muy fuerte impacto en todo el ámbito educativo. Ahí se crearon 4 áreas que manejaron un poquito lo que sería la educación y la cuestión social del país. Se creó la Dirección Nacional de Adultos, la DINEA, ¿sí? Que entre sus principales logros fue abrir lo que se llamó las escuelas abiertas, donde se integraba a los alumnos adultos que no habían podido completar sus ciclos secundarios, por ejemplo, y les daban la posibilidad de terminar sus estudios y para después acceder a un título universitario, para entrar a la universidad. También otro organismo que se creó fue el CREAR, que era la campaña de reactivación educativa. Eso dentro de la DINEA. En otra área estaba la Dirección de Comunicación Social. Y esto fue algo muy relevante, esta Dirección de Comunicación Social, porque hasta ese momento la comunicación no se usaba y no se proyectaba como a partir de ahí, se proyectó de ahí en adelante. Fue realmente esta Dirección de Comunicación Social una precursora en el campo profesional y adquiere, digamos, real importancia una década más tarde, en el 80. Pero ¿En qué entre las sentido, cosas disculpa, que no hizo, entendí, en qué sentido fue precursora la Dirección de Comunicación Social? ¿Qué es lo que hacía? la importancia que se le dio a los medios de Ah, comunicación los masiva, medios de comunicación. Ah, claro, empezaron a usar los medios. Y eso, exactamente. Y ahora te digo cómo. televisión. Ok. Mediante un diario para los chicos, pura y exclusivamente para los chicos, mediante radioteatros, mediante programas de educación educativos, de televisión educativos, mediante películas, mediante discos. Todo eso, fíjate que forma parte de la comunicación social, ¿sí? Y ahí vieron la beta como para concientizar, meterse en la casa de cada habitante y bajarles línea. Por eso, hasta ese momento no se había utilizado de esa manera. Ahí empieza. También se creó la Dirección de Tampoco Educación. había, hasta ese ¿Cómo? momento tampoco había televisión o cosas Sí, en el masivas. 70 sí, Ah, gordita. Sí, sí, en el 70 sí. por eso, pero antes de eso, No, en el obviamente, 50, en pero el sí la 60 radio. no habían esos medios. Pero estaba Ellos el en diario, estaban las la época, revistas. Hola, Hola, hola Eli. Eli, ¿cómo va? Perdón. engancharon justo esa época del boom que empezó la televisión acá en la Argentina y lo aprovecharon re bien. Totalmente, totalmente. Pero no solamente que se quedaba en la televisión, ya te digo, había diarios, había un montón de cosas, revistas, radioteatros. Yo me acuerdo, qué sé yo, mi vieja en los 70 era fanática de los radioteatros, ¿viste? Y bueno, en el tiempo vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Era así. Eh, También había un área muy importante que eran las universidades nacionales. Y me quiero detener en esta área porque fue, digamos, el campo de batalla de luchas ideológicas terribles. Primero, primero, parezco el gallo Claudio. Tu campo. Eh, Se apoyó una reforma pedagógica, ¿sí? ¿Y quiénes apoyaban esta reforma pedagógica en las universidades? Bueno, la apoyaban, por ejemplo, los sectores progresistas del peronismo. También lo apoyaban los radicales y la izquierda. Y esto, ¿dónde se veía? En diferentes áreas, en las áreas de la docencia, de la investigación
y de la extensión universitaria. ¿Qué acciones tenía esta reforma? Bueno, una modernización curricular, una experimentación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y programas sociales que vinculaban a la docencia, al trabajo y a la comunidad. Todo esto vos decís, bueno, es bárbaro, es genial, bienvenido. Pero, como siempre sucede, todo esto queda opacado por las luchas internas entre las entre las diferentes tendencias del peronismo. Por ejemplo. Disculpe Fernando, ¿me repite el tercer punto? La modernización curricular, la experimentación de nuevos modos de enseñar y... Los programas de vinculación entre la docencia, el trabajo y la comunidad. Gracias. ¿Sí? Igual, no es necesario que tomes nota, ya después les paso los cuadritos y con el texto al lado, y los cuadritos los sacan enseguida. No pierdan tiempo en eso. Bueno, como les dije, todo esto quedó opacado por las luchas intestinas dentro del peronismo. La izquierda se oponía a la derecha no quería saber nada con estas reformas, pero no solamente dentro del peronismo. Había gente que era antiperonista, total. Entonces, directamente se oponía tenazmente a esta reforma. Rechazaba, por ejemplo, el ingreso irrestricto a las universidades. ¿Qué pasaba? Si vos tenías que entrar a la universidad, antes tenías que dar un examen de ingreso, ¿sí? Los mejores, puntuados, pasaban, tenían un corte, qué sé yo. Ponele que el corte sería que entraran 200, bueno, capaz que el número 200 era con la nota 7, y todo lo de abajo fuera, ¿sí? Bueno, que promueve el gobierno peronista, que entren todos. Entonces, ahí ya vemos una lucha ideológica entre los partidarios de la meritocracia, que entren los mejores, y el resto, no, tenemos que darle oportunidad a todos. Después esta idea la plasma Alfonsín en su gobierno cuando crea el CBC como modo de nivelar estas desigualdades, porque obviamente si vos querías ingresar en cualquier universidad, si tenías medios te ibas a preparar más, porque en esa época el colegio secundario realmente era una acumulación de chicos que por los factores económicos sociales y más bien económicos, muchos no podían tener un acceso normal a un futuro trabajo. Es decir, el secundario en esa época era un desastre y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, también rechazaba la derecha antiperonista, fuera del peronismo, la introducción de contenidos vinculados con problemas nacionales y populares. Todo lo que sea popular ya no era mal visto. Y también rechazaba la tendencia que tenía la educación en ese momento dentro de la universidad, que era anticadamecista y participativa. Es decir, ellos no querían que fuera querían que siguieran los dictados de la academia, de lo que se venía enseñando, y no querían innovaciones nuevas, ¿sí? Antes de seguir adelante, tenemos que hablar de la autora de este texto, que es Adriana Puiggrós. Adriana Puiggrós era un referente de la izquierda peronista, ¿sí? En sus escritos destila, no te voy a decir odio, ¿no? Pero no quería saber nada con la derecha, nada. Y todo lo de la derecha era malo, feo. Deja bien planteado no la es posición. así, no es así. Primero, ya les dije, separen su corazoncito, lo dejan acá, al costado, y veamos las cosas objetivamente. En sus escritos van a ver que se tira contra la derecha, pero como si la derecha fuera el cuco más grande del mundo. No, no es así, no es así. Y les va a dar con todo, no es así. Es una visión muy parcializada desde su corazoncito bien izquierdista. ¿Sí? Así que cuando lean el texto, no tomen al pie de la letra todo lo que dice, sino que sepan dilucidar. Hasta aquí sí, hasta aquí no, hasta aquí me está verseando. ¿Sí? ¿Está claro?
No se casen con los textos, nunca. Bueno, dicho esto, sigamos adelante, según la visión que tiene Adriana Puigros de lo que fue este periodo. No solamente los antiperonistas, digamos, atacaban lo que se daba en educación. La derecha peronista, es decir, dentro del mismo movimiento, atacaban violentamente los contenidos de la reforma y disputaban violentamente el poder a la izquierda, dentro de los claustros universitarios. Tanto es así que la derecha logra sacar a Tayana en el año 74 e impone un interventor propio, que digamos resumía su pensamiento. Esto lo puede hacer recién con el gobierno de Isabel Perón, y lo hace en septiembre del 74. Cuando sucede esto, todas esas corrientes progresistas y demás son dejadas de lado de una manera brutal por el mismo gobierno peronista, ¿sí? Por ejemplo, vaya, digamos, como un ejemplo chiquitito, pero que les puede dar una idea de lo que pasaba. Como interventor de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires, se nombra como interventor a un sacerdote, Raúl Sánchez Abelenda. Y dice Adriana, y esto, la verdad, yo cuando leí digo, hay que ver, acá me parece que está tirando agua para su molino, ¿no? Dice que recorría las aulas exorcizando a los malos espíritus. ¿Y los malos espíritus quiénes eran? Freud, Marx, Piaget. No me resulta creíble. Con todo el respeto que le tengo a Adriana Puigros, no, la verdad no me resulta creíble eso. Pero bueno, ya les digo, autor, ideología y a ver, texto. Tomemos lo que nos parece en real. Esto a mí la verdad no me parece. Que un interventor de una universidad, por más que sea sacerdote, pase exorcizando a Freud, nah, es una cuestión de loco. No lo creo. Pero bueno, está la anécdota y ella la cuenta. Bueno, es así que el tiempo pasa, sabemos cómo cae Isabel Perón, ¿sí? Y comienza una nueva etapa en 1976 que, según Adriana, es una guerra a la educación pública. Y algo de razón tiene. Primero, a la educación pública la asediaba la represión dictatorial, ¿no?, del nuevo gobierno. También lo asediaba un desastre económico-social. La gente estaba pauperizada. Y también esto se incrementaba con la política neoliberal que impuso el ministro de Economía en ese entonces, que era Martínez de Oz. ¿Con esto qué pasó? Con estas políticas neoliberales. Bueno, los nuevos pobres fueron echados prácticamente del sistema educativo. Aumentó, por ejemplo, y estos datos no fueron dados por el gobierno, sino por grupos de investigadores que estaban preocupados por qué pasaba en la educación argentina. Estos investigadores estaban apoyados, aunque parezca mentira, por sindicalistas, por partidos políticos que en ese momento estaban proscriptos, estaba el régimen militar, pero de todas maneras, por más que el poder en el país lo detectara una dictadura cívico-militar, no se podían quedar, digamos, de brazos cruzados. Entonces investigaban la problemática educativa de esos días. Y este grupo de investigadores llegó a comprobar que había aumentado, por ejemplo, la deserción escolar. ¿Y en qué porcentaje? Bueno, esto es escandaloso, un 35% de promedio a nivel nacional. Y la deserción en algunas provincias llegaba al 70%.
esto, ¿se acuerdan en la clase pasada cuando decíamos que la educación en vez de un gasto era una inversión y que al país para crecer tenía que educar? Bueno, con estos datos uno se da cuenta cómo se retrocedía a nivel educativo, cómo se iba a retroceder a futuro a nivel productividad, competitividad con el resto del mundo. ¿Por qué Era fue eso? ¿Por realmente qué muy, pasó muy eso? preocupante. Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo? ¿Por ¿Por qué? qué pasó eso? ¿Por qué la gente dejaba de ir al colegio? Bueno, primero por la cuestión económica. Los padres, ponerle que estén desempleados, ¿quién ayudaba? Ayudaba a toda la familia. Y toda la familia eran los chicos que iban a hacer changas, iban a trabajar de cualquier manera, había que conseguir el mango, porque si no se comía, no, no se vivía. Entonces, entre la opción de estudiar y trabajar, bueno, trabajo y ayudo a mi familia, ¿ok? ¿Sí? De todas maneras, acuérdense que seguimos viendo la visión que tiene Adriana de esa época. ¿Sí? Pero en grandes rasgos, que aumentó la deserción escolar, sí, aumentó. No sé si en esos porcentajes tan altos, pero que fue el comienzo del problema, seguro. La repeticencia también aumentó un 20%. Y esto se podía sacar fácil. Vas a las planillas de los colegios y ves cuánto había antes del 76 y del 76, 77, 78, y te das cuenta que el nivel de repeticencia era mayor. ¿Por qué? Porque los chicos abandonaban, trabajaban y después decían, no, pero no puedo dejar de estudiar porque si no mi futuro está cercenado. Volvían, todo ese problema que ya lamentablemente conocemos. Aumenta la delincuencia infanto-juvenil. Obviamente, al haber más miseria, aumentan estos índices, pero de una manera escandalosa a lo que había antes. Reaparece el analfabetismo, que prácticamente estaba erradicado. Supera el 15% entre mayores de 14 años, es altísimo, 15% de analfabetismo, una cosa no se puede creer. Comienza el fenómeno de los chicos de la calle, familias disociadas, chicos que abandonan su hogar, no tienen dónde ir y viven en la calle. Bueno, es en esta época donde también aparece. ¿Qué pasaba en la enseñanza media? En la enseñanza media era un desastre. Los chicos no tenían otro lugar a donde ir y aparte de los contenidos, que ya de por sí bastante restringidos en cuanto a la concepción anterior, que eran progresistas y demás, era como un retroceso. Los chicos no les gustaba ir al colegio, los docentes tenían que enfrentar no solamente el currículum que les bajaban para que dieran esos contenidos, sino que tenían que enfrentar problemas edilicios, problemas presupuestarios, problemas burocráticos, y eso hacía, digamos, eclosión en el nivel medio. Antes de que empezara la dictadura del 76, vamos a retrotraernos un poquito antes, vamos a ir al gobierno de Isabel Perón. Con Cámpora, con Perón, vimos que la educación estaba dominada por el sector más de izquierda, era más progresista, pero dentro de la educación estaban dos facciones que se estaban matando, que estaba la izquierda y la derecha peronista. Con la muerte de Perón, la subida de Isabel, los sectores de la derecha peronista copan el poder, ¿sí? La derecha peronista ataca al Ministerio de Educación, saca a Tayana, ¿sí? Impuso a Oscar Ivanišević, tengo un problema. En la UBA pone a Alberto Talagano, que estaba vinculado con sectores de la derecha peronista y también con grupos de orientación fascista. Aparece la AAA.
los grupos parapoliciales. Era una época muy brava del 74. Había un caos social, estaban los grupos guerrilleros que querían imponer ante este gobierno de derecha, si querés, toda la ideología de izquierda. Es algo que muchas veces no se dice, pero en la calle, yo me acuerdo que era chico, tenía 12 años, pero recuerdo perfectamente que en los noticieros te ponían bombas en las calles todos los días, estos grupos que ahora se lo reivindican como jóvenes idealistas. Jóvenes idealistas las pelotas, discúlpenme, porque no era toda la población, era un grupo que quería imponer sus ideas a toda la población. Que se lo pinte o que esté mal visto políticamente ahora, hablar mal de eso, bueno, yo me la banco, ¿sí? Yo la viví, así que a mí que no me la cuenten. Es así, es así. Era un gobierno democrático y estaba atacado por grupos que estaban justamente en esa lucha total entre la izquierda y la derecha, y dentro del peronismo. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto prepara el caldo de cultivo a lo que va a ser el golpe del 76. ¿Sí? ¿Quiénes estaban detrás del golpe del 76? No estaban los militares, estaba la oligarquía, estaban los sectores financieros, los capitales transnacionales, y que utilizaron como vehículo las Fuerzas Armadas, ¿correcto? ¿Saben lo que es un capital transnacional? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, se los explico. Hoy por hoy, una empresa no pertenece a un país, ¿sí, no? Sino que sus accionistas pueden ser de diferentes países. ¿Qué pasa? Si una empresa tiene una mayor rentabilidad poniéndola, qué sé yo, esa empresa en China por la mano de obra barata, lo va a hacer, ¿sí? Y va a vender a todo el mundo. Cuando esa mano de obra barata ya no sea barata, por presiones sindicales, por cambio de gobierno, por lo que sea, esa empresa va a agarrar y va a decir, me voy. Y se va a ir a otro país donde le ofrezcan en mejores condiciones, ¿sí? Es un poquito, fíjense, lo que está pasando acá. ¿Por qué se va a Falabella, Walmart y demás? ¿Sí? Fernando. Porque la rentabilidad que pueden tener acá... Fernando, te está llamando Virginia. Perdón, no se escucha. Que justamente te iba a decir eso con los números que vos hablabas de lo que sucedía en el colegio, con la repitencia, que bueno, repitencia este año no, pero con la deserción. A mí me gustaría saber cuál es el porcentaje de hoy de chicos que directamente ni aparecen. Sí. O no tienen llegada. Porque no hay estadísticas confiables que puedan ser, confiables, digamos, representativas, controladas, ciudad por ciudad, región por región, ¿sí? Esto, ya te lo digo, eran investigadores privados, como si yo me pusiera a ver, bueno, a ver, ¿cómo hago para ver el índice de repeticencia? ¿A dónde puedo ir? ¿Al Ministerio de Educación? ¿Me lo darán? ¿No me lo darán? Tengo que hacer un trabajo hormiga, escuela por escuela, ver los registros. Bueno, a eso se dedicaba esta gente, estos investigadores, ¿sí? Porque fuentes del gobierno no había, hasta el gobierno de Menem no hubo. Imagínense el vacío que había ahí. Pero bueno. ¿No se hacían censos tampoco? ¿Censos durante la dictadura militar? No, no hubo. ¿No? ¿No? No, Mira. No. Creo que no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, Pero si había censo en tiempos de dictadura, iban a saltar los números así de la cantidad de desaparecidos que había. No, mira, con respecto a los desaparecidos, la sociedad con su conjunto se enteró de los campos de concentración y después de la caída, ¿sí? Porque me acuerdo inclusive, salvo la gente, viste, que estaba metida en política, que sabía realmente lo que pasaba, si no te tocaba y te hablaban de campos de concentración en la Argentina, uno pensaba, están locos.
después se comprobó que no. Pero eso, ¿cuándo se comprobó? A la caída, no durante. Sí, durante se tenía conciencia de que a cierta gente se la llevaba detenida y uno pensaba que seguía detenida. Pero bueno, después cuando se reveló todo este aparato estatal represivo, es, digamos, aberrante, ¿no? Porque el Estado no puede tomar la fuerza de esa manera, porque para eso existe la justicia, ¿sí? Para eso están los poderes. Pero no nos metamos en eso. Vayamos al tópico de lo que es la educación. Ahora, ¿qué objetivo tenían estos sectores, ¿no? Los sectores financieros, la oligarquía y demás? El objetivo de ellos era restituir al país a un orden económico, a un orden político, a un orden social y a un orden ideológico. Y esto tiene que estar fogoneado también por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si la izquierda avanzaba acá, no les convenía para nada. Tener un foco de conflicto en lo que ellos llamaban el patio trasero era una cosa impensable. Entonces, estos sectores económicos y demás trataban de voltear a toda costa. ¿Dónde se dio la oportunidad? Bueno, con el golpe del 76. Ahora, la sociedad en el año 75 era un desastre. Se les puede asegurar que era un desastre. Por eso se llama golpe cívico-militar, porque detrás de los militares había civiles con posiciones que ya les digo, obedecían tanto a sectores financieros, oligarquía y demás, que no concebían este desorden social. Bueno, el objetivo también era acabar con la alteración de las normas de vida tradicional. Ahí se ve, por ejemplo, el apoyo de la Iglesia, ¿no? Que contra estas ideas comunistas que atacaban a la Iglesia, ellos obviamente se iban a poner desde el otro lado. Pero acuérdense que dentro de la Iglesia también estaba la Iglesia de Liberación, la Iglesia del Tercer Mundo, que obedecía ya prácticamente a una ideología izquierdista, en contra de la dominación. Así que es bastante complicado entender todo este periodo. También tenían que terminar con la convulsividad social, es decir, había protestas, querían aplacar todo eso. Y en cierta manera volver al pasado, antes de estas ideas progresistas, antes de esta lucha entre izquierda y derecha, querían un orden, ¿sí? Ahora, ¿cómo era posible este orden? Era posible solamente de una manera, reprimiendo, ¿sí?, toda manifestación político-cultural progresista. Y para eso se atacaron los sindicatos, para eso se intervinieron las universidades, donde hubiera un foco de gente que pensara de una manera diferente a lo que proponía la derecha en ese momento, era subversivo. De ahí la palabra, subvierte. ¿Qué subvierte? El orden, ¿sí? Subversión es una palabra que es propia de esta época, acuñada por la gente que estaba en el poder, ¿sí? También es necesario aclarar que la sociedad en ese momento, en el momento del golpe del 76, tenía la idea, ustedes saben que nuestro país siempre fue paternalista en cuanto a la figura presidencial, descansa, digamos, todo el poder. Y ellos pensaban que un orden autoritario solucionaba todos los problemas sociales. Y también estaba arraigado que el caos que se vivía en ese momento era debido a que el pueblo era inculto, que era haragán, que era incapaz de gobernarse. Pero todo esto era, digamos, tomado con pinzas. La gente no pensaba así, para nada. Sí estaba en contra del desorden a nivel político, estaba en desorden con los atentados que había día a día, donde moría gente inocente. Y entonces la sociedad misma, cuando vino la dictadura, en ese momento, sin avisorar lo que se venía después, en ese momento es como que respiró aliviada. Bueno, basta de caos, nos encauzamos de nuevo. ¿Qué pasó después? Bueno, es una de las páginas más tristes de la historia argentina. Pero en eso nos vamos a meter
en la próxima clase. ¿Está más o menos explicado qué pasaba en el 73 al 76? ¿Sí? Si ustedes leen el texto de Puigros, ya les digo, no todo lo que dice es tan así. Acuérdense de su posición política. Nosotros, como alumnos, como investigadores, si quieren, no nos tenemos que quedar con un solo texto. Tenemos que leer muchos textos, de las dos vertientes. Y de ahí tomar lo que nos parece bueno y lo que nos parece medio sospechoso, dejarlo de lado. ¿Sí? Por ahí, eso que nos parece sospechoso, después es corroborado por otro texto que es más neutral y demás. Y ahí, bueno, epa, es cierto que exorcizaba en las aulas a Freud, a Piaget, no sé, a mí, la verdad, mucho no me hace ruido, pero bueno. Así que, chicas, sepárense un poquito de los autores, piensen, saquen sus conclusiones, y las invito a seguir esta aventura, ¿no? Que es la educación en la Argentina. Nos vemos en la próxima clase, y espero no haber sido muy pesado, ¿ok? Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias Fernando. Chao. Chao, chicas, hasta luego.